Hola, y bienvenidos a la Biblioteca Historias y Relatos. El único canal de YouTube donde solo se cuenta la verdad absoluta. El único canal de YouTube que no plantea preguntas, sino que las resuelve. Pues resolví cómo se construyeron las pirámides, planteando 22 artículos científicos en el CERN, en el Centro Europeo de Energía Nuclear. Así pues, lo que hay en este canal no son teorías, son hechos. Hechos verídicos. Que se pueden discutir, pero, con matemáticas. Pues si alguien puede rebatir lo que yo digo con matemáticas, le animo a resolver mis teorías científicas. Si te gusta mi verdad, mi contenido, apoya a su creador, y él te ofrecerá trabajo, te ofrecerá casa, te ofrecerá todo lo que quieras tener, te lo concederá. Solo déjame en los comentarios lo que deseas y yo te lo cumpliré. Ahora, disfruta del vídeo. La historia perdida de Babilonia, reyes antediluvianos, diluvios y ciclos del universo. Cuando Babilonia aún conservaba el pulso de los siglos y sus muros parecían contener no solo ladrillos sino tiempo, memoria y cielo, hubo un hombre que decidió escribir contra el olvido. No lo movía la ambición ni el deseo de gloria, sino una urgencia más antigua y más grave. La certeza de que el saber podía desaparecer, de que incluso las ciudades eternas podían convertirse en polvo si nadie recordaba su origen. Ese hombre había nacido entre templos, himnos y tablillas, formado desde joven en la observación del cielo y en la repetición exacta de palabras heredadas de generaciones que ya no tenían nombre. Era sacerdote, y no de cualquier culto, sino del corazón mismo de Babilonia, del templo donde el dios Marduk reinaba como señor del orden, del destino y del equilibrio cósmico. Desde el interior de aquel templo, Beroso había aprendido que la historia no comenzaba con los reyes recientes ni con las guerras conocidas, sino mucho antes, en un tiempo que ya no podía medirse en años humanos. Allí, entre rituales y observaciones astrales, se conservaban listas imposibles, nombres de soberanos cuya duración de gobierno desafiaba toda lógica corriente, relatos de edades enteras que se desplegaban y se extinguían como respiraciones del universo. El sacerdote sabía que no eran simples fábulas. Eran fragmentos de una memoria mucho más vasta, transmitida con cuidado, corregida, recitada, vigilada, porque un error en una palabra podía alterar el sentido de un ciclo completo. Durante siglos, ese conocimiento había permanecido encerrado en lenguas antiguas, inaccesibles para quienes no pertenecían a la casta sacerdotal. Pero el mundo estaba cambiando. Tras la llegada de los griegos, Babilonia ya no era un centro aislado, sino un cruce de culturas, lenguas y visiones del cosmos. Nuevas preguntas se formulaban, y viejas certezas comenzaban a ser observadas desde fuera. Beroso comprendió entonces que, si aquellos relatos no se traducían, no solo de idioma sino de forma, desaparecerían. No bastaba con preservarlos en tablillas ocultas. Debían ser ofrecidos al mundo que ahora gobernaba el Mediterráneo. Un mundo que buscaba explicaciones racionales pero que aún conservaba un respeto profundo por lo antiguo. Por eso eligió escribir en griego. No fue una decisión menor ni cómoda. El griego no era la lengua de los dioses de Babilonia ni la de los cantos rituales. Era la lengua de los filósofos, de los historiadores, de quienes intentaban comprender el universo mediante la razón y el relato ordenado. Al adoptar ese idioma, Beroso no solo traducía palabras, estaba tendiendo un puente entre dos formas de entender el tiempo. Sabía que muchos desconfiarían, que algunos reducirían sus relatos a mitos exóticos, pero también sabía que, sin ese puente, todo se perdería en silencio. Su obra, La Babiloniaca, nació de esa tensión. No fue concebida como un texto sagrado ni como un poema, sino como una historia del mundo vista desde Babilonia. En ella, los orígenes no eran abstractos, sino concretos, los ciclos del cosmos se reflejaban en reinados, en cataclismos, en reinicios. Beroso escribió como quien deja constancia de algo que ha sido visto, no imaginado. Cada fragmento estaba impregnado de la tradición sacerdotal, pero adaptado a una estructura comprensible para lectores formados en la lógica griega.
No eliminó lo extraordinario, lo presentó como herencia antigua, como memoria acumulada más allá de una sola civilización. Redactó su obra en el siglo III antes de nuestra era, cuando el mundo helenístico se extendía desde Grecia hasta Asia, y las antiguas fronteras culturales se desdibujaban. Era un tiempo de síntesis, pero también de peligro. Los viejos saberes podían integrarse o diluirse. Veroso escribió con la conciencia de estar en un umbral, detrás quedaban milenios de observación celeste, delante un futuro que juzgaría el pasado con nuevos criterios. Su pluma no pretendía convencer, sino preservar. No discutía con los filósofos, les ofrecía una memoria alternativa, una historia que no comenzaba con las ciudades griegas, sino con edades anteriores al propio concepto de ciudad. La babiloniaca estaba destinada al mundo helenístico, pero no como entretenimiento ni como curiosidad oriental. Era una advertencia silenciosa. En sus páginas se insinuaba que la humanidad no era nueva, que ya había pasado por ciclos de esplendor y destrucción, que el orden del cosmos no avanzaba en línea recta sino en grandes arcos que se cerraban y volvían a abrir. Para quienes supieran leer entre líneas, la obra sugería que la historia humana estaba ligada al cielo, que los movimientos de los astros no eran simples adornos del firmamento, sino relojes que marcaban el destino colectivo. Veroso no podía saber que su obra se perdería casi por completo, que solo fragmentos sobrevivirían citados por otros, a veces deformados, a veces incompletos. Pero quizá lo intuía. Quizá por eso escribió con la serenidad de quien cumple un deber, no con la ansiedad de quien busca reconocimiento. Sabía que, aunque sus palabras se fragmentaran, la idea central sobreviviría, que antes del tiempo conocido hubo otros tiempos, que antes de los reyes recordados hubo soberanos de eras olvidadas, y que el cosmos, indiferente a la memoria humana, seguiría girando, esperando a que alguien volviera a escuchar sus ciclos. Así, en el silencio de los siglos, la voz de Veroso quedó suspendida, no como un grito, sino como un eco. Un eco que aún hoy resuena en quienes sospechan que la historia no empieza donde nos dijeron, y que bajo las ruinas de Babilonia no solo yacen ciudades, sino memorias de mundos anteriores, escritos por un sacerdote que entendió que recordar era una forma de resistir al olvido del universo. Con el paso del tiempo, la obra que había nacido para resistir al olvido comenzó, paradójicamente, a ser devorada por él. No fue un incendio único ni una orden solemne lo que la borró del mundo, sino algo más lento y más implacable, la erosión de los siglos, la fragilidad de los soportes, el desinterés de quienes ya no comprendían el valor de aquello que custodiaban. La babiloniaca, concebida como un puente entre eras, no sobrevivió como un cuerpo íntegro. Desapareció sin dejar rastro material, como si la historia misma hubiera decidido probar una vez más su carácter cíclico, borrando incluso a quien había intentado narrarla. No se conservó ningún ejemplar completo. No hubo archivo que la protegiera ni biblioteca que lograra preservarla entera. Cuando las ciudades cambiaron de manos, cuando las lenguas dominantes se transformaron y los dioses antiguos fueron relegados a la categoría de mitos, el texto original se volvió innecesario para muchos, incómodo para otros, incomprensible para la mayoría. Así, la obra dejó de existir como unidad, fragmentándose en citas, alusiones, pasajes arrancados de su contexto original. Lo que había sido un relato coherente del origen del mundo y de los ciclos de la humanidad quedó reducido a restos dispersos, como tablillas rotas enterradas en capas de tierra ajena. Lo que hoy se conoce de aquella obra no proviene de la voz directa de su autor, sino de ecos transmitidos por manos ajenas. Autores griegos, interesados en los orígenes, en la antigüedad del saber oriental, rescataron algunos fragmentos, a veces con respeto, a veces con curiosidad distante. Más tarde, escritores cristianos, enfrentados a la necesidad de explicar el pasado del mundo dentro de un nuevo marco teológico, recurrieron también a esos restos. Cada uno citó lo que le resultaba útil, lo que encajaba con su propia visión del tiempo y del destino humano. Ninguno transmitió la totalidad, porque ninguno la poseía.
Así comenzó una transmisión indirecta, irregular, fragmentaria. Un pasaje citado en una obra polémica, una referencia aislada en un tratado cronológico, una mención breve utilizada para apoyar una argumentación ajena. Las palabras de Veroso viajaron sin su estructura original, separadas de la intención que las había unido. Como piedras reutilizadas en edificios posteriores, conservaron parte de su forma, pero perdieron el diseño completo al que habían pertenecido. Cada cita era verdadera y, al mismo tiempo, incompleta. Cada fragmento ofrecía una ventana, pero nunca el paisaje entero. Este modo de transmisión introdujo un problema inevitable, la distorsión. Al no existir el texto original con el que contrastar las citas, nadie podía asegurar hasta qué punto lo transmitido coincidía exactamente con lo escrito. Algunos autores resumieron, otros reinterpretaron, otros adaptaron el contenido a sus propias creencias. En ese proceso, el riesgo de interpolaciones se volvió constante. Palabras añadidas, conceptos suavizados, elementos reforzados o eliminados según conveniencia. No siempre por mala fe, a veces por simple incomprensión. El mundo intelectual que recibía esos fragmentos ya no compartía la cosmovisión babilónica, ni su concepción del tiempo, ni su relación íntima con el cielo. Con el paso de los siglos, distinguir entre la voz original y la voz del transmisor se volvió casi imposible. Lo que había sido una memoria sacerdotal pasó a convertirse en material de debate, en argumento, en curiosidad erudita. Algunos fragmentos adquirieron un tono más mítico del que quizá tuvieron en origen, otros fueron racionalizados, presentados como alegorías para encajar en sistemas filosóficos posteriores. El relato de los ciclos cósmicos, concebido como conocimiento heredado, comenzó a ser leído como símbolo, como fábula o como exageración oriental. Y sin embargo, incluso en esa forma mutilada, algo esencial sobrevivió. A pesar de las pérdidas, de las interpolaciones y de las reinterpretaciones, los fragmentos conservaban una coherencia interna que delataba su origen común. Había en ellos una insistencia en la antigüedad extrema, una repetición de duraciones imposibles, una visión del tiempo que se alejaba radicalmente de la historia lineal. Esos elementos, difíciles de asimilar para las mentalidades posteriores, fueron precisamente los que evitaron que la obra se diluyera por completo. Nadie los inventó después, nadie los habría imaginado sin una tradición previa que los sostuviera. Así, la Babiloniaca se convirtió en una obra ausente pero persistente. No podía leerse, pero podía rastrearse. No podía reconstruirse por completo, pero tampoco podía negarse. Su pérdida no fue un final, sino una transformación. Pasó de ser un libro a ser una sombra, de ser un texto continuo a convertirse en un campo de restos, obligando a quienes se acercaban a él a aceptar una verdad incómoda, que gran parte del conocimiento antiguo nos llega roto, filtrado, incompleto, y que aún así sigue diciendo más de lo que estamos dispuestos a escuchar. En ese silencio fragmentado, la historia de Babilonia según Veroso continúa existiendo. No como un relato cerrado, sino como una advertencia. Una advertencia de que el saber puede sobrevivir incluso cuando sus soportes desaparecen, pero nunca sin cambiar, nunca sin perder algo en el camino. Y también una advertencia más profunda, que quizá no fue solo el azar lo que fragmentó aquella obra, sino el peso de unas ideas demasiado antiguas, demasiado vastas, para ser conservadas intactas en un mundo que prefería olvidar los ciclos y creer en comienzos absolutos. Babilonia no fue concebida únicamente como una ciudad entre ríos, ni como un centro de poder político o comercial. Para quienes la habitaron y la sirvieron, era un espacio consagrado, un punto de anclaje entre la tierra y el cielo, un lugar donde el orden del mundo podía observarse con claridad. Sus templos no se levantaban solo para honrar a los dioses, sino para mantener el equilibrio entre las fuerzas visibles e invisibles que regían la existencia. Cada muro, cada orientación, cada ritual estaba pensado como una forma de alineación con un orden mayor que no pertenecía al hombre, pero del que el hombre formaba parte.
En el corazón de esa concepción sagrada se encontraba la convicción de que el cosmos hablaba, y que Babilonia había sido elegida como el lugar donde ese lenguaje podía ser descifrado. Desde lo alto de las terrazas y los zigurats, los sacerdotes observaban el firmamento noche tras noche, registrando movimientos que para otros pasaban desapercibidos. No miraban las estrellas con asombro ingenuo, sino con disciplina y paciencia, conscientes de que cada desplazamiento, cada retorno, cada irregularidad tenía un significado. El cielo no era un misterio insondable, sino un texto en movimiento, escrito con luces lentas y repetidas. La astronomía y la astrología no estaban separadas como disciplinas distintas. Eran dos caras de un mismo conocimiento. Observar los astros significaba, al mismo tiempo, comprender su influencia sobre la Tierra. Los ciclos planetarios no solo marcaban estaciones o calendarios, señalaban momentos propicios, advertían de desequilibrios, anunciaban cambios que afectaban al destino colectivo. El movimiento del cielo era reflejo y causa, espejo y motor de lo que sucedía abajo. En esa lectura del firmamento, el tiempo humano quedaba subordinado a ritmos mucho más amplios. Este saber no nació de una sola generación. Era el resultado de una tradición sacerdotal milenaria, transmitida con rigor, sin improvisación. Cada aprendiz heredaba tablas de observaciones que se remontaban a épocas tan antiguas que sus autores ya no tenían nombre. La autoridad del conocimiento no residía en la figura individual, sino en la continuidad. Lo verdadero era aquello que se había repetido, confirmado, corregido durante siglos. La memoria colectiva valía más que la inspiración personal. Así, el saber se convertía en una cadena ininterrumpida que atravesaba reinados, invasiones y colapsos sin romperse del todo. Los registros de los ciclos celestes se acumulaban como capas de tiempo. Eclipses, conjunciones, retornos planetarios, anomalías. Todo quedaba anotado, comparado, integrado en series largas que permitían anticipar patrones. No se trataba de predecir eventos concretos de forma simplista, sino de comprender el pulso general del cosmos. El cielo tenía estaciones como la Tierra, edades como los hombres, y esos grandes ciclos se reflejaban en la historia misma de la humanidad. Cuando ciertos alineamientos regresaban, también regresaban las condiciones que daban forma a eras enteras. Por eso, en Babilonia, la historia nunca fue entendida como una sucesión arbitraria de acontecimientos. Estaba ligada al cosmos de manera profunda. Los reyes no gobernaban solo por derecho de sangre o conquista, sino porque su tiempo coincidía con determinadas configuraciones celestes. Las grandes transformaciones no eran accidentes, sino culminaciones. Incluso las catástrofes eran leídas como reajustes necesarios, momentos en los que el equilibrio se rompía para ser restaurado bajo nuevas formas. El pasado no se perdía, se plegaba sobre sí mismo, esperando su momento de retorno. Esta visión impregnaba todo. La ciudad sagrada no era solo un escenario donde ocurría la historia, sino un instrumento para interpretarla. En sus archivos se conservaban no solo listas de reyes, sino correspondencias entre cielos y tierras, entre eras y constelaciones. Quien comprendía esos vínculos entendía que la humanidad no avanzaba sola ni al azar, sino acompañada por un ritmo mayor, indiferente a las ambiciones individuales pero atento al equilibrio del conjunto. En ese contexto, escribir la historia de Babilonia significaba algo más que narrar hechos antiguos. Era fijar una relación entre el hombre y el universo. Afirmar que la memoria humana tenía sentido solo si se reconocía como parte de un ciclo más amplio. Y así, incluso cuando los templos cayeron y los nombres se borraron, quedó la idea esencial, que hubo un tiempo en que una ciudad se pensó a sí misma como reflejo del cielo, y que en esa correspondencia entre estrellas y destinos se guardaba un conocimiento que el mundo moderno apenas empieza a sospechar. Antes de que existiera memoria humana, antes incluso de que pudiera hablarse de ciudad o de cielo ordenado, el mundo era concebido como una extensión informe, un estado previo a toda separación.
No había arriba ni abajo, ni luz ni sombra definidas. Todo estaba mezclado en una sustancia indiferenciada. Un caos primordial donde nada tenía todavía nombre ni límite. No era un vacío, sino una plenitud confusa, una masa viva y latente en la que todas las posibilidades coexistían sin forma. En ese estado primero, el tiempo no avanzaba, simplemente estaba contenido, plegado sobre sí mismo, esperando ser despertado. De ese caos surgieron las aguas primigenias, no como mares reconocibles, sino como la esencia misma de la existencia. Las aguas no eran solo un elemento, sino el principio del que todo podía nacer. En ellas se disolvían las distinciones, y en ellas se gestaban las futuras separaciones. Las tradiciones más antiguas afirmaban que el mundo había emergido del agua porque el agua no se opone, no resiste, adopta todas las formas y las precede. Antes de la tierra firme, antes del firmamento, existía ese océano original donde lo creado y lo no creado aún no se diferenciaban. En ese escenario sin contornos, la intervención divina no fue un acto repentino ni violento, sino una acción ordenadora. Los dioses creadores no aparecieron para destruir el caos, sino para transformarlo. Su función no era eliminar lo informe, sino darle estructura. Allí donde todo estaba mezclado, establecieron separaciones, allí donde reinaba la confusión, introdujeron relaciones. El cosmos no nació de la nada, sino de una reorganización profunda de lo que ya existía. Crear fue, ante todo, poner límites, asignar lugares, establecer ritmos. Cada gesto divino tenía un propósito cósmico. Separar las aguas superiores de las inferiores, fijar el curso de los cuerpos celestes, delimitar la tierra emergente. Con cada acto, el universo se volvía legible. Lo que antes era una masa indistinta comenzaba a adquirir forma y sentido. No se trataba solo de un orden físico, sino de un orden temporal. Al establecer secuencias y repeticiones, los dioses dieron nacimiento al tiempo como experiencia. El día siguió a la noche, las estaciones se sucedieron, los ciclos comenzaron a repetirse. El caos no desapareció del todo, quedó contenido, vigilado, siempre presente como posibilidad de retorno. El orden impuesto no era frágil, pero tampoco absoluto. Se sostenía gracias al equilibrio constante entre fuerzas opuestas. El cosmos recién formado era estable porque estaba vivo, porque podía adaptarse, porque aceptaba la tensión como parte de su naturaleza. En esta concepción, el mundo no era una creación cerrada, sino un proceso continuo. El orden debía renovarse una y otra vez, o corría el riesgo de disolverse de nuevo en el estado primordial. Por eso, el papel de los dioses no terminó con la creación inicial, continuaron vigilando, corrigiendo, reajustando. Con ese primer ordenamiento comenzó lo que más tarde sería llamado tiempo histórico. No porque los hombres ya existieran para registrarlo, sino porque el mundo se volvió susceptible de ser contado. Antes, no había historia porque no había secuencia. Todo sucedía a la vez, sin principio ni fin. A partir del momento en que el cosmos fue organizado, los acontecimientos pudieron seguirse unos a otros, y la memoria encontró un punto de apoyo. El tiempo dejó de ser una abstracción eterna y se convirtió en una corriente que avanzaba, aunque lo hiciera de forma cíclica. En esta visión antigua, el inicio del mundo no era un acontecimiento único e irrepetible, sino el primer ejemplo de un patrón que se repetiría en distintas escalas. Así como el cosmos había surgido del caos, también las civilizaciones surgirían del desorden, crecerían bajo un orden impuesto y, llegado el momento, volverían a disolverse para dar paso a una nueva reorganización. El comienzo del mundo era, al mismo tiempo, el modelo de todos los comienzos posteriores. Por eso, al recordar el origen, no se hablaba con nostalgia ni con temor, sino con reconocimiento. El caos no era un enemigo, sino una condición previa. Sin él, no habría creación posible. Las aguas primigenias seguían existiendo en lo profundo, sosteniendo al mundo visible,
recordándole que su estabilidad dependía de un equilibrio constante. El orden no era un regalo eterno, sino una tarea que debía renovarse. Así, el relato del comienzo no se entendía como un mito lejano, sino como una clave para interpretar todo lo que vendría después. Cada era, cada reinado, cada gran transformación llevaba en sí el eco de aquel primer acto creador. Y en esa comprensión, el tiempo histórico no avanzaba hacia un final definitivo, sino que giraba, regresando siempre a su origen, como si el universo entero recordara que, antes de toda forma, hubo agua, caos y una voluntad que decidió ordenar sin destruir. Cuando el mundo aún era joven y los hombres apenas distinguían el ritmo de los días, ocurrió algo que no fue registrado como un prodigio aislado, sino como una irrupción decisiva en el curso de la existencia humana. Desde las aguas que habían dado origen a todo, surgió una figura que no pertenecía por completo ni al mar ni a la tierra. No llegó envuelta en fuego ni acompañada de estruendo, sino con la serenidad de aquello que conoce su propósito. Su forma era extraña a los ojos humanos, mitad criatura de las profundidades, mitad ser dotado de palabra y razón. Lo llamaron Oans, no como un nombre propio, sino como una designación de su función. Emergió del mar al amanecer, cuando la luz aún no había disipado del todo la neblina. Los hombres lo vieron avanzar desde las aguas sin temor, como si el océano mismo lo entregara a la orilla. No caminaba como ellos, pero tampoco se arrastraba, su movimiento parecía obedecer a una lógica distinta, ajena al peso y a la urgencia. No buscó adoración ni exigió sacrificios. Simplemente habló. Y en su voz no había amenaza ni promesa, sino conocimiento. Oans no trajo armas ni objetos sagrados visibles. Trajo comprensión. A los hombres que hasta entonces vivían dispersos, guiados solo por la necesidad inmediata, les mostró que el mundo podía ordenarse. Les explicó la diferencia entre el día y la noche como algo más que una alternancia inevitable. Les habló de ciclos, de retornos, de correspondencias invisibles entre lo que ocurría en el cielo y lo que germinaba en la tierra. Cada palabra parecía abrir una puerta que siempre había estado allí, pero que nadie había sabido empujar. La transmisión del conocimiento no fue abrupta. Oans no impuso, enseñó. Permanecía con los hombres durante el día, instruyéndolos, y regresaba al mar al caer la noche, como si perteneciera a dos mundos y no pudiera permanecer del todo en ninguno. Esa alternancia reforzaba su mensaje, el saber no debía aislarse, sino circular. Les enseñó a observar, a comparar, a registrar. Les mostró cómo fijar símbolos para que la memoria no dependiera solo de la voz. Así nació la escritura, no como arte ni como adorno, sino como necesidad de preservar lo aprendido. Con la escritura llegaron las leyes. No como castigos impuestos desde lo alto, sino como acuerdos derivados de la comprensión del orden natural. Oans explicó que así como el cosmos se sostenía por relaciones equilibradas, también la convivencia humana necesitaba reglas que reflejaran ese equilibrio. Las leyes no eran arbitrarias, eran reflejo de un orden mayor. Enseñó a medir, a delimitar, a establecer responsabilidades. Bajo su guía, los hombres comenzaron a distinguir entre lo justo y lo caótico, entre lo que construía y lo que destruía. También les habló de las artes necesarias para la vida, la agricultura, la arquitectura, la organización del trabajo. Les mostró cómo levantar estructuras que resistieran el tiempo, cómo canalizar el agua, cómo leer las estaciones en el cielo antes de que se manifestaran en la tierra. Cada enseñanza estaba conectada con otra, formando un tejido coherente que transformaba la supervivencia en civilización. Los hombres ya no reaccionaban únicamente al entorno, comenzaban a anticiparlo. Con el paso del tiempo, la presencia de Oans dejó de ser percibida como extraña. Se convirtió en parte del origen, en una referencia constante. Cuando finalmente dejó de aparecer, no fue visto como una desaparición, sino como una retirada necesaria. Su función estaba cumplida.
El conocimiento había sido entregado, y ahora debía ser custodiado por los propios hombres. Oans regresó definitivamente al mar, al mismo lugar del que había emergido, como si el ciclo exigiera que aquello que había venido del origen volviera a él. Desde entonces, la civilización no fue entendida como una invención humana pura, sino como una herencia. Los hombres no se consideraron creadores absolutos, sino depositarios de un saber recibido. Oans quedó inscrito en la memoria como el fundador, no de una ciudad concreta, sino de una forma de vivir basada en el orden, la observación y la transmisión del conocimiento. No fue un rey ni un dios distante, sino un mediador entre el caos primigenio y la historia humana. En su recuerdo persistía una enseñanza silenciosa, que toda civilización nace cuando el conocimiento vence al miedo, y que ese conocimiento, como Oans mismo, emerge siempre de las profundidades. Tras la retirada de Oans y la consolidación de los primeros cimientos del orden humano, el mundo entró en una fase que sería recordada como distinta a todas las demás. No porque estuviera exenta de conflictos o desafíos, sino porque el vínculo entre los hombres, los dioses y el cosmos era todavía directo, sin velos ni rupturas. En ese tiempo surgieron los grandes reyes antediluvianos, soberanos cuya existencia desbordaba las medidas comunes y cuya memoria quedó grabada como algo más que una sucesión de nombres. Fueron 10. No por azar, sino porque ese número representaba la totalidad de un ciclo completo. Cada uno gobernó no durante décadas, sino durante lapsos que hoy resultan casi inconcebibles. Miles de años se atribuían a sus reinados, no como exageración poética, sino como reflejo de una percepción del tiempo diferente. En aquella era, la duración no se medía por la fragilidad del cuerpo humano, sino por la estabilidad del orden que cada rey lograba mantener. El tiempo se expandía cuando el equilibrio se sostenía. Estos reinos extraordinarios no se entendían como tiranías prolongadas, sino como custodias. Los reyes antediluvianos no eran simples gobernantes políticos. Eran intermediarios entre lo divino y lo humano, figuras colocadas en el punto exacto donde el cielo y la tierra se tocaban. Su autoridad no provenía únicamente de la fuerza ni de la herencia, sino de su capacidad para interpretar los designios del cosmos y aplicarlos al mundo de los hombres. Gobernar significaba leer los signos, ajustar las leyes, preservar la armonía. Durante sus largos reinados, el orden impuesto en el origen se mantuvo con una solidez que nunca volvería a repetirse de la misma forma. La tierra era fértil, las estaciones predecibles, los desastres raros y contenidos. No porque el caos hubiera desaparecido, sino porque estaba bajo control. Los reyes conocían los ciclos celestes y actuaban en consecuencia. Sabían cuándo sembrar, cuándo construir, cuándo advertir. La historia avanzaba lentamente, no por estancamiento, sino por estabilidad. Con el paso de las generaciones, a medida que la memoria de los primeros reyes se alejaba en el tiempo, se hizo cada vez más evidente una comprensión que ya estaba presente desde los orígenes, pero que ahora adquiría una forma más clara. La historia no avanzaba como una línea que se extiende hacia lo desconocido sin volver la vista atrás. No era una flecha disparada desde un punto inicial hacia un final definitivo. Era un movimiento distinto, más antiguo, más profundo. Un giro. El tiempo, tal como lo entendían los sabios de Babilonia, no se acumulaba, regresaba. Cada acontecimiento importante encontraba su eco en otro anterior. Cada era parecía repetir, con variaciones, la estructura de las que la precedieron. La creación no había sido un acto único, sino el primero de muchos. Del mismo modo, la destrucción no era un castigo final, sino una fase necesaria. El mundo no estaba condenado ni salvado de una vez por todas, estaba inmerso en una secuencia de nacimientos y disoluciones que obedecían a un orden mayor que la voluntad humana. Los ciclos de creación y destrucción no se percibían como tragedias absolutas. Eran procesos de reajuste. Cuando una forma alcanzaba su límite, debía ceder para que otra pudiera surgir.
Así como el día muere en la noche para renacer al amanecer, las civilizaciones alcanzaban su plenitud y luego se descomponían, no por error, sino por cumplimiento. El caos regresaba solo para permitir una nueva reorganización. Nada se perdía del todo, todo se transformaba. En las tablillas más antiguas se hablaba de eras cósmicas que se repetían, separadas por intervalos inmensos. Cada una tenía su propia humanidad, sus propios reyes, su propio equilibrio. Algunas eran largas y estables, otras breves e intensas. Pero todas seguían una misma estructura, surgían del orden, crecían en complejidad, se alejaban del equilibrio y finalmente colapsaban, devolviendo al mundo a un estado cercano al origen. La repetición no implicaba monotonía, sino variación. Cada ciclo era similar al anterior, pero nunca idéntico. Esta visión otorgaba al tiempo una cualidad orgánica. El universo no era una máquina que avanzaba inexorablemente, sino un ser vivo que respiraba. La creación era una inhalación, una expansión de formas, leyes y estructuras. La destrucción era la exhalación, una contracción necesaria para liberar tensión y permitir el siguiente aliento. Entre ambas fases, el mundo encontraba su ritmo. El tiempo no corría, pulsaba. Y en ese pulso, todo lo existente encontraba su lugar. Los hombres, al comprender esto, dejaron de buscar finales absolutos. Sabían que cada ciclo tenía un límite, y que ese límite no podía evitarse, solo comprenderse. El fin de una era no era un fracaso moral ni una condena divina, sino la consecuencia natural de un equilibrio agotado. Cuando el orden se rigidizaba, cuando las leyes dejaban de reflejar el cosmos y servían solo a la ambición, el ciclo comenzaba a cerrarse. No había juicio, había retorno. Esta certeza impregnaba la forma en que se recordaba el pasado y se pensaba el futuro. La memoria no servía para aferrarse a lo que fue, sino para reconocer las señales de lo que estaba por repetirse. Los sabios buscaban patrones, no fechas. Observaban el cielo no para adivinar acontecimientos concretos, sino para identificar en qué fase del gran ciclo se encontraba el mundo. Cada repetición llevaba consigo la posibilidad de aprender, de ajustar, de retrasar el colapso o de atravesarlo con menor violencia. Pero incluso con todo el conocimiento acumulado, el fin de cada ciclo era inevitable. No porque faltara sabiduría, sino porque el universo mismo necesitaba renovarse. Ninguna forma podía sostenerse eternamente sin volverse estéril. La duración no garantizaba la permanencia. Los reinos más largos, las edades más estables, estaban igualmente destinados a disolverse. El tiempo no tenía piedad, pero tampoco rencor. Simplemente cumplía su función. Así, la historia humana quedaba inscrita en una dinámica mayor, donde cada comienzo llevaba implícito su final, y cada final preparaba un nuevo comienzo. Comprender esto no conducía a la desesperación, sino a una forma distinta de lucidez. El hombre no era el centro del tiempo, pero tampoco era irrelevante. Era un participante consciente en un proceso que lo superaba, un testigo capaz de reconocer el latido del universo, por un breve intervalo, caminar en sintonía con él antes de que el ciclo volviera a cerrarse. La longevidad atribuida a estos soberanos no se interpretaba solo en términos físicos. Vivir miles de años significaba permanecer en sintonía con el ritmo del cosmos. Mientras esa sintonía se mantenía, el tiempo no apremiaba. La muerte no era una amenaza constante, sino una transición lejana. El mundo parecía suspendido en una edad amplia, donde la urgencia aún no dominaba la existencia humana. Esa percepción del tiempo reforzaba la idea de que el orden, una vez establecido, podía sostenerse indefinidamente. Los reyes antediluvianos actuaban como pilares. Cada uno heredaba no solo un trono, sino una responsabilidad cósmica. Custodiaban el conocimiento transmitido desde los orígenes. Vigilaban que las leyes humanas reflejaran el orden celestial y mantenían el equilibrio entre crecimiento y límite. No eran adorados como dioses,
pero tampoco eran considerados iguales al resto de los hombres. Su figura representaba una mediación necesaria, un recordatorio de que la humanidad aún caminaba acompañada por fuerzas mayores. Ese periodo fue recordado como una edad dorada, no por la ausencia total de dificultades, sino por la coherencia entre todas las cosas. La naturaleza, la sociedad y el cielo parecían hablar el mismo lenguaje. Las generaciones se sucedían sin rupturas traumáticas, y la memoria se acumulaba sin ser violentamente interrumpida. El mundo tenía profundidad temporal, el pasado no era un relato perdido, sino una presencia viva que orientaba el presente. Sin embargo, incluso en esa edad prolongada, existía la conciencia de que nada es eterno en la forma. Los ciclos observados en el cielo advertían que toda estabilidad, por perfecta que pareciera, contenía en sí la semilla de su transformación. Los reyes lo sabían. Su tarea no era evitar el cambio, sino retrasarlo, prepararlo, amortiguarlo. Gobernaban con la certeza de que su tiempo, aunque vasto, formaba parte de un ciclo mayor que algún día se cerraría. Así, la era de los reyes antediluvianos quedó fijada en la memoria como un punto alto de la historia humana. No como un ideal inalcanzable, sino como una referencia. Un recuerdo de cuando el hombre aún caminaba cerca del origen, cuando el gobierno era custodio del orden cósmico y el tiempo se desplegaba con una amplitud que hoy apenas podemos imaginar. Y en ese recuerdo persistía una lección silenciosa, que la grandeza de una era no se mide por su duración, sino por la armonía que logra sostener antes de que el ciclo vuelva a girar. Llegó un momento en que los signos se volvieron imposibles de ignorar. Los ciclos observados durante milenios comenzaron a converger, y aquello que los sabios habían leído en el cielo encontró su reflejo inevitable en la tierra. El equilibrio que había sostenido a la era antediluviana empezó a resquebrajarse, no de forma súbita, sino como lo hace toda estructura que ha alcanzado su límite. El orden, al volverse demasiado rígido, dejó de renovarse. Las aguas primigenias, contenidas desde el origen, reclamaron de nuevo su lugar. El diluvio no fue concebido como un accidente ni como un simple fenómeno natural. Fue entendido como un cataclismo purificador, una corrección profunda del tejido del mundo. Las lluvias no llegaron solo desde el cielo, brotaron desde la tierra misma, como si el caos original despertara desde abajo y desde arriba a la vez. Los ríos desbordaron sus cauces, las llanuras desaparecieron bajo las aguas, y las obras de los hombres, levantadas durante eras enteras, se disolvieron sin resistencia. No hubo refugio en la altura ni en la fuerza. El mundo conocido se deshizo en silencio y estruendo a la vez. Este cataclismo fue interpretado como un castigo divino, pero no en el sentido de una venganza impulsiva. Fue la consecuencia de una ruptura prolongada entre el orden humano y el orden cósmico. Las leyes habían dejado de reflejar el equilibrio del cielo. El poder se había separado de su función de custodia. Cuando esa separación alcanzó un punto irreversible, la intervención se volvió necesaria. El castigo no buscaba aniquilar, sino reiniciar. Borrar las formas agotadas para permitir que otras surgieran. Con el avance de las aguas, la era antediluviana llegó a su fin. No quedó nada intacto de aquel mundo prolongado. Los reinos de miles de años se extinguieron en un intervalo breve, demostrando que incluso las duraciones más vastas son frágiles cuando el ciclo se cierra. La memoria acumulada durante generaciones quedó sumergida, y con ella desaparecieron ciudades, linajes y nombres que ya no volverían a pronunciarse. El tiempo, que antes se expandía, se contrajo de forma abrupta, como si el universo exhalara con fuerza tras una larga inhalación. Sin embargo, el diluvio no fue un final absoluto. Entre la destrucción total y el nuevo comienzo, hubo una excepción cuidadosamente preservada. Un sabio fue elegido para sobrevivir, no por privilegio personal, sino por función. Este hombre no representaba a una nación ni a una dinastía, sino al conocimiento mismo. Fue advertido con antelación, instruido para prepararse,
para resguardar no solo su vida, sino la memoria esencial de lo que había sido. Su salvación no fue una huida, sino una misión. Mientras las aguas cubrían el mundo antiguo, ese sabio atravesó el cataclismo como un portador. En su mente viajaban los relatos del origen, las listas de reyes, los ciclos del cielo, las leyes que habían regido la Edad Dorada. No todo podía salvarse, pero lo esencial debía sobrevivir. El conocimiento no podía extinguirse por completo, o el nuevo mundo nacería ciego, condenado a repetir los mismos errores sin conciencia de su causa. Cuando las aguas comenzaron a retirarse y la tierra emergió transformada, el mundo ya no era el mismo. El paisaje había cambiado, el tiempo se había comprimido, y la humanidad que surgía tras el diluvio estaba marcada por la pérdida. Pero junto a esa pérdida existía una semilla. El sabio transmitió lo que recordaba, no como una crónica exhaustiva, sino como una herencia fragmentaria, adaptada a un mundo más breve y más frágil. El conocimiento pasó de ser continuidad directa a convertirse en tradición, de experiencia vivida a memoria transmitida. Así, el diluvio se fijó en la conciencia humana como un punto de quiebre. No solo separó dos eras, sino dos formas de existir. Antes, el hombre caminaba cerca del origen, después, avanzaba con la conciencia de la finitud. Sin embargo, el ciclo no se había roto. El cataclismo había purificado, no destruido el patrón. El mundo volvía a comenzar, distinto pero no ajeno, llevando en lo profundo el eco de lo que fue y la certeza de que, algún día, las aguas podrían volver a reclamarlo todo. Con el paso del tiempo y la dispersión de los pueblos, aquel recuerdo no quedó confinado a una sola tierra ni a una sola lengua. La historia del gran cataclismo reapareció, una y otra vez, bajo formas distintas, como si la memoria del diluvio se hubiera fragmentado y esparcido junto con la humanidad misma. En relatos posteriores, surgieron sorprendentes similitudes que no podían explicarse solo por influencia directa o copia consciente. Era como si diferentes culturas hubieran heredado un mismo núcleo narrativo, adaptándolo a sus propias palabras, dioses y paisajes. En los textos bíblicos, el diluvio reapareció como una inundación enviada por la divinidad para corregir la corrupción del mundo. Las aguas cubrieron la tierra, una humanidad casi completa fue barrida, y un solo hombre justo fue preservado para garantizar la continuidad. Aunque los nombres cambiaban y el marco teológico era distinto, la estructura permanecía intacta: advertencia, castigo, supervivencia, reinicio. No era un simple paralelismo literario, sino una coincidencia profunda en la forma de entender el quiebre entre una era y otra. Aún más cercanos eran los mitos sumerios, donde el recuerdo del cataclismo aparecía con una claridad inquietante. Allí también se hablaba de un gran diluvio, de la decisión divina de destruir a la humanidad y de la salvación de un sabio advertido con antelación. Las coincidencias no se limitaban al evento en sí, sino al sentido que se le atribuía. El diluvio no era presentado como un acto arbitrario, sino como una respuesta necesaria a un desequilibrio acumulado. La destrucción no negaba la creación, la completaba. Pero los ecos no se detenían en Mesopotamia. En tierras lejanas, separadas por océanos y montañas, surgían relatos que hablaban de aguas que lo cubrieron todo, de mundos anteriores anegados, de ancestros que sobrevivieron refugiándose en embarcaciones, montañas o islas elevadas. Algunas culturas hablaban de lluvias interminables, otras, de mares que se elevaron de forma repentina. Cambiaban los detalles, pero el motivo central persistía. Un mundo antiguo había sido borrado por el agua, y del desastre había surgido una humanidad nueva, marcada por la memoria del castigo y la promesa de continuidad. Estas coincidencias llevaron a pensar que no se trataba de invenciones aisladas, sino de una memoria global de una catástrofe real o simbólica, tan profunda que sobrevivió incluso a la fragmentación de las culturas. El diluvio parecía pertenecer a una capa de la memoria humana más antigua que las tradiciones escritas,
transmitida durante generaciones por medio del relato oral, del ritual, del mito. No era solo un recuerdo histórico, era una huella psíquica, una impresión grabada en la conciencia colectiva. En esa repetición universal, el diluvio adquirió un valor arquetípico. Representaba el reinicio humano, el momento en que el mundo se vacía para poder recomenzar. No importaba si el relato se entendía como literal o simbólico, su función era la misma. Recordar que la humanidad no es invulnerable, que puede perderlo todo, pero que también posee la capacidad de reconstruirse a partir de la nada. El agua, que en el origen había dado forma al mundo, volvía a reclamarlo para devolverlo transformado. Así, el diluvio dejó de ser solo un episodio del pasado remoto para convertirse en un modelo. Cada crisis profunda, cada colapso de una civilización, llevaba en sí la sombra de aquel primer gran cataclismo. Las culturas, al repetir el relato, no solo recordaban lo que había ocurrido, sino que advertían a las generaciones futuras. El mundo puede reiniciarse. El orden puede romperse. Pero mientras el conocimiento sobreviva, incluso de forma fragmentaria, siempre habrá un nuevo comienzo esperando bajo las aguas del olvido. Con el paso de los siglos, aquellos fragmentos dispersos comenzaron a circular en manos de quienes ya no pertenecían al mundo que los había engendrado. Historiadores clásicos, movidos por la curiosidad y por el deseo de ordenar el pasado, recurrieron a ellos como testimonios de una antigüedad que superaba con creces la memoria griega. No siempre los comprendieron del todo, pero reconocieron en ellos algo excepcional, una cronología que se extendía más allá de los límites aceptados, una visión del tiempo que desafiaba las narraciones habituales. Para algunos, esos relatos eran excesos orientales, para otros, vestigios de un saber más antiguo que merecía ser escuchado, aunque resultara incómodo. Con la expansión del cristianismo, los fragmentos adquirieron un nuevo significado. Ya no se leían solo como historia antigua, sino como material que debía encajar dentro de una visión providencial del mundo. Los autores cristianos los reinterpretaron, a veces con cautela, a veces con determinación. El diluvio fue integrado en una narrativa teológica, los reyes antediluvianos se convirtieron en figuras problemáticas, y los ciclos cósmicos fueron reducidos o suavizados para no contradecir la idea de un comienzo único y un final definitivo. Lo que no podía ser asimilado era explicado como alegoría. Lo que resultaba demasiado perturbador era descartado. Así nació un debate que nunca se cerró del todo. Debían entenderse aquellos relatos de forma literal, como memoria histórica de una humanidad anterior, o como símbolos destinados a transmitir verdades morales y espirituales. Algunos defendieron la literalidad, señalando la coincidencia entre tradiciones lejanas como prueba de un acontecimiento real. Otros insistieron en el carácter simbólico, afirmando que el lenguaje antiguo no pretendía describir hechos, sino expresar ideas universales sobre el orden, el caos y la renovación. La discusión no era solo académica, implicaba una forma de concebir el tiempo, la historia y el lugar del hombre en el cosmos. En medio de esa controversia, la figura de Beroso permaneció en una posición singular. No era un mito anónimo ni un profeta visionario, sino un sacerdote e historiador que había intentado traducir una tradición arcaica a un lenguaje comprensible, para su época. Su obra no pretendía imponer creencias, sino transmitir memoria. En ese sentido, se convirtió en un puente frágil pero decisivo entre dos mundos, el del mito vivido como realidad y el de la razón que busca explicaciones. No negó lo extraordinario, pero tampoco lo presentó como fábula. Lo ofreció como herencia. Ese equilibrio lo situó en un terreno incómodo. Para algunos, fue demasiado mítico, para otros, demasiado racional. Pero precisamente ahí residía su valor. En su escritura convivían la observación astronómica y la narración sagrada, la lista de reyes y la respiración del universo, el registro histórico y la intuición de los ciclos. Beroso no separó ciencia y mito porque, en su tradición, esa separación no existía. El conocimiento era uno,
y su función era preservar el equilibrio entre el hombre y el cosmos. Al final, más allá de las disputas sobre autenticidad o interpretación, quedó una idea persistente. Babilonia no fue solo una ciudad poderosa ni un imperio desaparecido. Fue una guardiana de la memoria del mundo. En sus templos y archivos se conservaron relatos que hablaban de comienzos anteriores al recuerdo común, de finales que no eran absolutos, de reinicios que devolvían al mundo a su origen para hacerlo avanzar de nuevo. Aunque sus textos se perdieran y sus muros cayeran, esa memoria no se extinguió del todo. Siguió viviendo en fragmentos, en ecos, en relatos que reaparecen una y otra vez cuando la humanidad se enfrenta a sus propios límites. Y quizá ese sea el legado más profundo, la intuición de que la historia no es solo lo que se conserva intacto, sino también lo que sobrevive roto, esperando a ser reconocido. Babilonia, a través de Beroso, dejó al mundo un espejo antiguo donde aún puede verse reflejada la pregunta esencial, no de dónde venimos una sola vez, sino cuántas veces hemos comenzado ya, y cuántas más estamos destinados a comenzar. Y así llegamos al final de este relato. Gracias por acompañarme en este viaje a través de las palabras. Espero que hayas disfrutado la historia tanto como yo al compartirla contigo. Recuerda que en la biblioteca siempre habrá un nuevo mundo que descubrir, una voz que escuchar, un eco que revivir. Hasta la próxima, y que tengas muy buenos días, tardes o noches. No olvides suscribirte y dejar tu like para seguir explorando juntos más relatos.